Hey family, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí yo, Snux HD. Pues estamos con el director Alejandro, que es de la película El Arillo del Hombre Muerto, Arillo de Hombre Muerto. ¿no? ¿Por qué surgió ese nombre? El arillo de Hombre Muerto es el dispositivo de seguridad que utilizan las cabinas de tren. Eh, es un pequeño aro que los pilotos tienen que sostener y las conductoras tienen que sostener hacia arriba, y eso garantiza que quien está en la cabina está consciente. Si al piloto o a la conductora le ocurre algo, se desmaya, lo que sea, ese arillo cae y el convoy se detiene. Es un dispositivo de seguridad que permite garantizar que la persona que está ahí es consciente. Y escogimos eso como título de la película porque nos pareció que tenía una sonoridad y una metáfora importante sobre lo que ocurre en el país y sobre el contenido de la película. ¿Cómo surgió la película? La película surge justo de hacerse una serie de preguntas alrededor de cómo será la vida y la cotidianidad de una conductora del metro, ¿no? Cómo serán las cosas más sencillas de su vida y tratar de encontrar ahí la motivación para contar una historia, ¿no? Que es la historia no solo de ella, sino la historia de una clase media urbana que ha sido pauperizada en los últimos años, una, una clase media que vive en una ciudad pues, salvaje, ¿no? Donde el tejido social está rasgado por toda la violencia que vivimos, ¿no? ¿Y qué pasaría si la vida de esta persona, de esta conductora ficticia, sufre un vuelco de la noche a la mañana? Yo digo que pues, así personas que le pasan en la vida real, ¿no? La película trata de ser un retrato muy realista, muy naturalista de las condiciones de vida que existen en la ciudad y de lo doloroso y difícil que debe ser para las personas que viven las desapariciones de familiares, transitar a través de la indolencia tanto de la sociedad como del Estado. ¿Por qué la película es en blanco y negro? Sentía yo que, creo que se están dando cambios en los códigos de representación, en donde hoy en día tenemos a un espectador mucho más crítico, mucho más informado y que cuestiona mucho elementos de verosimilitud en las películas y elementos de realismo. Siendo esta una historia realista, sentí que necesitábamos un contenedor para el realismo, un contenedor estético que mantuviera constantemente el recordatorio de que esto es una historia, es una película, y que lo que importa son las emociones que están transitando los personajes, ¿no? Invitar a los espectadores a suspender ese juicio crítico durante lo que dura la película para entrar a el famoso suspension of disbelief, ¿no? Como lo llaman los gringos. Y después de una serie de lecturas, particularmente de algunos textos de un fotógrafo japonés que se llama Daido Moriyama, me pareció que el blanco y negro era un vehículo ideal para eso. ¿Desde cuándo se grabó la película? Filmamos en agosto-septiembre del 2022, 5 semanas de rodaje. Por la pandemia, ¿no? Era el final de la pandemia, es decir, ya había habido un regreso a la normalidad, todavía se veían muchos tapabocas, todavía vemos tapabocas por ahí, ¿no? En la calle y demás, y había como un cuestionamiento: ¿qué hacemos con los tapabocas? ¿Borramos digitalmente los tapabocas de la gente que salga al fondo del cuadro, o le ponemos tapabocas a los actores? Y me pareció a mí que dentro del planteamiento realista del contenido de la película, el tapabocas era un elemento más a considerar, que ayudaba a darle consistencia al asunto y también temporalidad, ¿no? Tengo la sensación de que el cine está negando la pandemia, que el cine está pasando por alto que hubo 2 años que vivimos con el tapabocas puesto, ¿no? Y me parecía importante documentarlo, ¿no? ¿No se les dificultó grabar así en la pandemia? ¿No se les dificultó grabar en la pandemia? No fue tan, es decir, hubo que llevar estos protocolos que las propias comisiones de filmaciones exigían, ¿no? De tener gel, tapabocas para toda la gente, pero no fue particularmente una complicación particular. Se les dificultó grabar en el metro? En el metro contamos con el apoyo de las autoridades, hubo mucho diálogo con ellos, ¿no? De plantearles cuáles eran las necesidades de la película y que ellos nos plantearan los límites que encontraban, y a partir de eso ir buscando soluciones en conjunto.
hay todo un grupo de escenas que filmamos de madrugada con el metro cerrado y la supervisión de la gente del metro. Particularmente las escenas en las que Dalia conduce el metro se hicieron con el metro fuera de funcionamiento. Mientras que las escenas en las que Dalia es pasajera las hicimos en el horario de funcionamiento, a manera más documental, cámara en mano, equipo reducido, ¿no? Para no interrumpir el funcionamiento normal del metro y en base a esos acuerdos logramos hacerlo. ¿Cómo fue chambear con esta Adriana? Pues Adriana es una actriz extraordinaria, es una actriz con una inteligencia fuera de lo común, ¿no? Y con una capacidad de creación de personajes a través de las sutilezas de lo gestual y del cuerpo que me parece fuera de serie, ¿no? En ese sentido fue un privilegio absoluto. Y fue pues, una colaboradora creativa constante, ¿no? Una coautora de la construcción de Dalia y de la construcción de esta película. Tengo la sensación de que algo entre el guión y Adriana conectó y que esa conexión se nota en la película, ¿no? Y que tiene que ver con una necesidad expresiva que quizás, quiero creer, ¿no? Adriana tenía y que este guión le dio causa. ¿Qué te motivó a realizar esa película? Pues la constante preocupación sobre la violencia que hay en el país, como habitante del país, como ciudadano mexicano, como padre de familia, como persona sensible, como somos todos. ¿Qué hacemos con un país que lleva 15 años sumido en una violencia extrema, ¿no? ¿Y qué hacemos con esta indolencia que me parece que yo detecto y que mucha gente coincide, ¿no? Que socialmente tenemos ante eso, ¿no? ¿Qué hacemos ante la inoperancia del Estado frente a la violencia, ¿no? ¿Qué hacemos frente al vacío de información que existe alrededor de los distintos eventos de tremenda violencia que nos toca, ¿no? Viene un poco de ahí, y pues más que yo tenga la capacidad de ofrecer respuestas, que no tengo, sí tengo la capacidad de articular preguntas, ¿no? Entonces, la película es un compuesto articulado de preguntas y de inquietudes al respecto de esto. ¿Das un mensaje de aprendizaje, una reflexión? En todo caso, el mensaje tiene que ver con, como te decía en la conferencia de prensa, con esta mirada final del personaje de Adriana hacia el público, ¿no? ¿Quiénes somos como sociedad? ¿Cómo nos comportamos? ¿De qué manera tenemos corresponsabilidad en las distintas violencias que se viven en el país? ¿Y qué otras estrategias podemos establecer para enfrentar esto, ¿no? ¿Algún comentario que te llegó del público? Pues ha habido de todo. Hay mucha gente a la que le gusta mucho la película. Ha habido una recepción muy empática, muy entusiasta, por un lado, y pues bueno, hay de todo un poco, ¿no? En diciembre tuvimos la oportunidad de proyectar la película en un festival en la India, ¿no? Y fue muy interesante, en una cultura tan distinta y tan similar al mismo tiempo como la hindú. Recuerdo que uno de los cineastas que eran jurados de otra sección salió de ver la película y me dio la mano y me dijo, podría ser una película hindú. Entonces, no sé, fue como interesante que existiera esa conexión a pesar de la profunda distancia geográfica. Por último, di algún consejo sobre lo que tiene que ver la película. Como para que Digamos que para la gente que no se preocupe, o sea, que le sucede así, esos casos. Pues creo que más que a las personas que están viviendo el profundo dolor de una desaparición, que es algo que yo desconozco y que es algo que creo que es una experiencia que no se puede transmitir. Más bien es una película que está dirigida a la sociedad, que necesitamos encontrar la manera de tender puentes para acompañar a quienes sufren la violencia y no colocarlos en un lugar tan vulnerable socialmente. ¿Recomiendan la película? Pues los invito a todos a que vean Arillo de Hombre Muerto, que es una película que yo escribí y dirigí, que se estrena este 20 de marzo en diversos cines de la República. Muchas gracias, sería Gracias a todo. ti.